es un placer pues darles la bienvenida y sobre todo pues tener la ocasión nuevamente, porque no es la primera vez que presentamos un libro de tan insignes autores, Marta Carrasco y Miguel Ángel Elvira, en esta misma sala. La ocasión precedente fue un libro sobre mitología, sobre iconografía del mundo clásico. Esta vez pues es de Antinoo, el último dios, un personaje conocido por todos, incluso antes que Marguerite Yourcenar hablara de él en su obra, y la verdad que está magníficamente traído el título, ¿no? O el subtítulo del último dios. Uno en la historia de Antinoo pues de alguna manera ve en carne y hueso lo que debió ser, lo que nos cuentan los mitógrafos sobre Zeus y Ganímedes, ¿no? Como un dios se enamora de un mortal y acaba elevándolo al Olimpo, ¿no? Pues eso es lo que hizo nuestro paisano Adriano, ¿no? Con Antinoo, y me alegra particularmente porque bueno, el Museo del Prado cobija algunos Antinoos, algún Hermes Antinoo y algún Antinoo puro, uno de los cuales además pues perteneció a un personaje para mí muy caro como es Diego Hurtado de Mendoza. Dicho eso, yo quisiera simplemente pues felicitar nuevamente a los autores, también a la editorial, porque siempre hay que congratularse de que se adentren en estos temas y bueno, y emplazar a unos y otros para la próxima presentación del próximo libro de estos autores. Dicho lo cual, pues paso la palabra a Óscar Alba Ramos, director de la editorial Sindéresis. Hablas tú, como veáis. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor director, por acogernos en su casa. La verdad que estamos muy felices. Primero, darle las gracias a los autores por confiar en Sindéresis. Sindéresis es una editorial académica. Casi todos los libros que publicamos lo hacemos sobre colección. Esta colección empieza con este libro, ¿vale? Llevamos muchísimo tiempo con ganas de empezar una colección de historia del arte. Qué mejor comienzo que con este libro, ¿eh? Estamos muy agradecidos, muy felices. Ya tenemos en proyecto varios libros para esta colección. Y nada, simplemente agradecer a los autores el esfuerzo que han hecho. Ha sido muy duro a la hora de hacer el libro, muy exigentes, que a mí eso me encanta, tener gente que tenga ganas de hacer las cosas muy bien. Y la verdad es que ha sido un verdadero reto. Muchísimas gracias de nuevo y gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias. Pues Marta, tienes la palabra. A ver, tiene que haber pasado. Los fallos del directo. De los fallos del director. No, del directo. También. Ahora ahí. Sí, al derecho, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Este? Sí, a la derecha. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues otra vez de nuevo aquí en el Museo del Prado. Lo primero, agradecer al director el que nos permita presentar los libros, porque no todas las personas tienen la sensibilidad, y más él, que es un hombre del Renacimiento, sensible a todos los temas de mitología y en este caso de escultura romana. Nos abre su casa y para nosotros es un placer, de verdad, el poder estar hoy aquí. Así que en nombre de Miguel Ángel y mío, Miguel, te reitero las gracias. Y, como no, también agradecer en unas palabras a nuestro editor, a Óscar Alba, por la ilusión que ha puesto. Es el primer libro de la colección de Historia del Arte y ha sido un recorrido que hemos iniciado juntos, de la mano, y la verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento por el buen trabajo y por la confianza que has depositado en nosotros. Gracias. Y bueno, y luego agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en una tarde lluviosa, que qué mejor que estar, ¿verdad?, viendo estando en una presentación. Bueno, pues el libro obedece a un trabajo, como todos, de varios años. Está dividido en dos partes. Los dos autores, somos profesores
de arte antiguo, por tanto, siempre buscamos la forma de hacer ciencia, cómo no, pero que de una manera sea fácil, sea divulgativa y no se convierta en esa especie de catálogo científico alemán que ahuyenta. No, nosotros buscamos acercar a los alumnos, a la universidad, a los investigadores y abrir vías. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es Santino? ¿No? ¿Quién es Santino? ¿Por qué el último Dios? Bueno, pues ahora, en esta primera parte del libro, hemos dividido el contar la historia, que les voy a situar espacial y cronológicamente, porque estamos en el periodo del emperador Adriano, en Roma, en la dinastía de los Antoninos, en el siglo II. Decirles que junto con Augusto, Adriano son los dos, yo creo que básicamente los dos emperadores, grandes amantes de las artes, mecenas, coleccionistas, promotores. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que en este momento, en el siglo II, el emperador Adriano, un emperador viajero donde los haya, tenemos que pensar que más de la mitad de su reinado lo pasó viajando, en uno de los viajes que hace al oriente del imperio, en la zona sur del Mar Negro, ahí en la zona de Bitinia, organiza, como no, una de las cacerías. Sabemos que era un aficionado a las cacerías, el propio Trajano estaba desesperado, nos cuentan las fuentes, le decía que tenía que dedicar más tiempo a la administración y menos a la caza, pero organizaba una de las cacerías reales y ahí el emperador Adriano, con 46 años, conoce a un joven de 14, moreno, bellísimo, y le contrata para que sea colaborador y asistente en estas cacerías. Las fuentes poco sabemos de Antino, calculamos más o menos las fechas de nacimiento, en torno a 14 años, por el devenir de los acontecimientos. Sí que sabemos que pertenecía a una familia de hombres libres porque sabía montar a caballo, sabía disparar con lanza, con jabalina, por tanto, de ningún momento provenía de ningún origen esclavo. Entonces, este joven, Antino, nosotros sí que ponemos el acento en la I, porque Antino, en esa región se hablaba en griego, todas las inscripciones que nos han llegado de él son en griego, y por tanto, y dudamos incluso que aprendiese a hablar latín. Entonces, nuestro joven Antino, con 14 años, entra a formar parte de este grupo a las órdenes del emperador y comienza a acompañarle en los desplazamientos a lo largo de su vida. Adriano, pues, claro, son desplazamientos que duran 4 o 5 años. Entonces, la aristocracia era una costumbre bien vista, el amor entre un hombre adulto y un joven de 14 años, por tanto, ellos viven prácticamente sin ocultar este amor. Tenemos datos acerca de cómo, una vez que se conocen, viajan a Grecia y en Mantinea, por ejemplo, ante la tumba de Epaminondas y de Fisodoro, que habían sido un espartano y su amado, pues depositan un homenaje, hacen una oda, buscando un poco el símil. Entonces, ahí vamos viendo la relación, e incluso Adriano quiere dar un paso más allá y le convierte en sacerdote. Tenemos imágenes, me olvido de pasar, tenemos aquí el joven Antino y tenemos imágenes de Antino como sacerdote. Le inviste de sacerdote. Aquí le vemos, por ejemplo, con los símbolos de los dioses. Se piensan que son emperadores divinizados, quizás Nerva y Trajano, pero sí que le da ciertas atribuciones para justificar su presencia en la corte real. Continúa su periplo, digamos, que aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esto es un retrato realista del inicio del periodo antonino, de Antino, y luego estas facciones se verán perfeccionadas en los maravillosos retratos que nos ha llegado con la estética que recuperan los romanos cuando vuelven al neoclasicismo, que explicará Miguel Ángel en la segunda parte. Ellos continúan, como bien digo, su periplo a lo largo de toda Grecia, e incluso en Tespias, en el templo de Eros es importante, dedicado a la Afrodita Urania, a
a la diosa del amor, hace grabar un poema en piedra. No podemos olvidar que justamente en este templo se conservan dos obras como son el Eros de Lisipo y el de Praxíteles. O sea que ahí él está dejando constantemente expresando de alguna manera lo que siente. Siguen el periplo, el año 126, 128, viajan por Grecia, sí que tienen que asistir tenemos fuentes que viajan hacia Oriente, para Sulevar y todas las provincias orientales, y vamos a ver cómo en el año 130 llegan a Alejandría. De nuevo en una cacería tenemos constancia de Antino, porque Pancrates escribe una poesía, porque logran capturar un león y entonces crea ahí una poesía. Entonces ellos mantienen esta relación, independientemente de que la emperatriz Sabina también formase parte de la corte y estuviese por allí. Entonces, como se acercan a todas las celebraciones a Osiris, comienzan a retomar el río Nilo. Noviembre, acercándose los fastos en noviembre, más o menos, cuando se celebran las festividades de Osiris, ¿verdad? Y Antino, claro, va cumpliendo años. La han conocido con 14, pero ya en el año 130 roza casi los 20 años. En la antigüedad, los jovencitos podían ser amantes hasta que llegaban a los 18 años. Una vez que cumplían 18 años, ya tenían que formar parte, se consideraban efebos y tenían que ir a cumplir con el servicio militar. Por tanto, deducimos que la situación en palacio para Antino era bastante incómoda. Seguro que sería presa de burlas, de feos. Él mismo podría a lo mejor encontrarse fuera de lugar, ¿por qué no? Y en estas circunstancias un tanto personales y particulares, como he bien dicho, deciden retomar el Nilo en barco y sucede lo que nosotros en el libro pues decimos días fastos, días nefastos, y es que Antino cae al Nilo y se ahoga. Esto, las fuentes nos dicen que hasta el propio Adriano dice que fue un accidente. Podemos pensar que sí o podemos pensar que no, que quizás fue una prueba más de amor y se arrojó al Nilo como para suicidarse, para quitarle un problema menos e encima, siguiendo las costumbres, como un egiptólogo aquí presente me podrá afirmar, una vez que está ahogado en el Nilo, lo que logra es dotarle más de juventud al propio emperador. Pero el emperador Adriano, roto de dolor, ahí buscamos y encontramos el paralelismo exacto con Aquiles y Patroclo, con Alejandro Magno y Hefestión. Decide declarar unos juegos heroicos y además el emperador Adriano decide nombrarle Dios. Por eso aquí tienen en la portada del libro Antino, el último dios, porque es el emperador quien nombra el dios Antino Osiris y será el último dios del paganismo conocido, ¿vale? Así que ahora el emperador, como bien dicho, funda a la altura de Heracleópolis Magna una ciudad dedicada a Antino. Aquí ponen un grabado lo que se conservan ruinas, pero hoy día se pueden visitar. Y cedo la palabra. No, el director. No, el director. Continúa, sí. Continúa. Y ahora nadie mejor para adentrarnos en Egipto que un egiptólogo. Muchas gracias por la confianza y sobre todo muchas gracias por hacerme partícipe de esta celebración de la presentación del libro. Que como siempre, como uno está acostumbrado de los autores, nos presenta una historia magníficamente narrada, perfectamente legible, casi como una novela, magníficamente ilustrada, que entra por los ojos. Y es una historia que no pertenece ni siquiera a Egipto, aunque tú me has dicho que es de Egipto. Es una historia eterna, es una historia de amor, es una historia de muerte, de gozo, de dolor, de ausencias. Es una historia de superación de la pérdida de un ser querido. Y eso es lo que
lo que de alguna manera le aporta a esta historia la ancestral cultura egipcia. Para cuando Antino muere ahogado como Osiris, Osiris muere ahogado en el Nilo como Osiris, esta historia lleva dando vueltas 3.000 años. Entonces, desde Antino a nosotros apenas 1900. Es decir, era mucho más antigua cuando el referente ocurre. Tenemos que pensar que la historia de Osiris y la historia de la divinización del propio Antino, casi con seguridad yo diría que no surge del entorno directísimo del emperador, sino del hecho de que están en Egipto. Seguro que alguien que había allí le dijo, se ha muerto ahogado como Osiris. Y probablemente el dolor, el inmenso dolor que le ha causado al emperador la muerte de su joven amante, está en la base de lo que va a ocurrir después, porque esa es precisamente la razón de ser de Osiris. Y esa es la razón de ser de que Osiris se convirtiera a lo largo de 3.000 años, para entonces, de historia egipcia, en una divinidad de la esperanza de la resurrección, la esperanza del retorno, la esperanza de la superación de todo aquello que es doloroso en la vida presente. Esto sin duda nos suena, ¿verdad? Esta historia de la resurrección, de la... Osiris es grano y se consume. Osiris muere violentamente y resucita. Nos tiene que sonar, nos tiene que sonar. Apenas hay un siglo de diferencia entre la historia de Jesús de Nazaret y la historia de Antino. En el ambiente cultural de la época está esta idea de la superación de la muerte. Sin duda, a mí siempre me da la sensación de que esta historia procede de un consejero egipcio. Alguien le debió de convencer a Adriano de que la divinización, la conversión de Antino en una divinidad y concretamente en Osiris, que era algo común, la esperanza de la resurrección y de la muerte era para los egipcios, tenía un nombre y es Osiris, de alguna manera le iba a proporcionar algo de solaz, algo de consuelo, en un momento que tenemos que pensar que era de los de máximo dolor. El título del libro, además de lo bien que se lee, el título del último Dios me parece especialmente interesante, porque efectivamente es el último Dios, y no solo es del paganismo, es el último Dios de cuando se hacían dioses, ¿no? Ahora hacemos dioses de las figuras de la música, figuras del cine, no sé si dicen, pero efectivamente, y me gustaría llevar el énfasis, con esto termino, en que esta es una historia antiquísima, es una historia de renovación de la vida, de renovación de la naturaleza, fundamentalmente. El río Nilo es un canto a la vida, es un templo de la vida, y sin embargo es en el río Nilo el que se produce la muerte. En esta historia de la duplicidad, ¿no? del fenómeno y del evento, está probablemente en la base de que ellos, los autores, conocen esto mejor que yo, desde luego. Tenemos delante una de las personalidades con mayor número de retratos de la antigüedad romana, sin duda. La divinización de Antino es la divinización del amor, es la divinización de la superación de la muerte y es la divinización de la esperanza. Y en ese sentido, la historia que cuentan Marta Carrasco y Miguel Ángel Elvira es una historia que no es solo de arte, que no es solo de mitología, que ni siquiera es solo de Dios, es una historia humana, es una historia en la que yo creo que todos nos podemos sentir representados y sentir de alguna manera proyectados con eventos que nos han ocurrido en nuestra existencia. Por eso, y como empezaba diciendo, no tengo más que agradecimiento a los autores por hacerme partícipe, al señor director de esta casa por acogerme y, desde luego, a esta producción, a este libro producido que, en definitiva, viene a causarnos consuelo y solaz. Muchísimas gracias, Marta y Miguel Ángel. Vamos a ver. ¿Os ocupáis de sacar estampitas? Vale, bien. No, por ver algunas estampitas, hombre. Y ver algunas estampitas, porque es que ahora entramos en las estampitas. Es decir, ¿para qué nos vamos a engañar? El libro, tal y como lo hemos visto hasta ahora, podía ser una novela,
podía ser un libro de historia entretenido, ameno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren por dónde nosotros queríamos que fuese otra cosa más. Y eso nos ha llevado tiempo a la hora de publicarlo. Hemos tenido que encontrar a un señor como Óscar que haya dicho, no, si es que yo no solo quiero la novela, es que quiero el libro entero. Y el libro entero tiene una primera parte, que es la novela, y otra igual de grande, igual de larga, que es el arte. En principio, este libro lo planteamos como un libro de arte, no como una novela. Lo que pasa es que, claro, después las cosas se fuerzan, porque es que hay obras de arte que es que son tan magníficas y tan intensamente metidas en un mundo concreto y vital de ciertos personajes que se acaba convirtiéndose en una novela que se convierte en arte y en un arte que se convierte en novela. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Pero como digo, en principio nos planteamos este libro como un libro de arte. Vamos a estudiar la figura artística de Antino, es decir, los retratos de Antino, los 120 retratos escultóricos de Antino, más las monedas en las que aparece, las gemas en las que aparece, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la segunda mitad lo que estudia precisamente es la escultura, el arte que hay en torno a Antino, cómo Antino se plasma en 120 esculturas, que son esculturas realmente antológicas dentro de la historia del retrato romano. Estas esculturas están distribuidas en un montón de museos del planeta. Nosotros solo hemos podido reproducir 40, pero ya nos parecían bastantes. O sea, una tercera parte es las que aparecen aquí. Se pasee uno por el museo que quiera del mundo, se encontrará un Antino y bien colocado, porque es que verdaderamente son fabulosos estos Antinos. Hay Antinos de todo tipo, hay de cuerpo entero, los hay de busto, los hay que representan a Antino con la corona de Apolo, los hay que representan a Antino sin nada, los hay que lo representan como Dioniso, lo que se quiera. Es todo un mundo en el que se mezcla la figura de un joven bellísimo con el ideal de la belleza clásica. Y esto me lleva efectivamente al elemento fundamental que queríamos tratar, esa belleza clásica. Llegó un momento en que parecía que ya el arte clásico había desaparecido, que ya solo se podían reproducir esculturas clásicas griegas, hacer reproducciones, hacer réplicas, etcétera, etcétera. Pásense por las salas del Museo del Prado y encontrarán bastantes de estas copias de Policleto, copias de Mirón, copias de tal, etcétera, etcétera. Todavía recuerdo yo reconozco que siempre que alguien me ha llevado la contraria, he intentado llevarle la contraria años después. Cierto colega y buen amigo alemán, que le dije, mira, yo es que para esta escultura romana no encuentro un original griego. Y me dijo, entonces es que has buscado mal, porque he sabido que los romanos nunca crearon nada nuevo. Se limitaron a copiar las cosas griegas. Le dije, bueno, te la guardo. Bueno, y años después dije, mira, no. En la época romana existe una reacción en la época de Augusto y existe una reacción, que es la que aquí nos viene a reunir, que es la del neoclasicismo de Adriano. Adriano crea toda una tendencia neoclásica que no solo se limita a copiar obras clásicas, sino que crea nuevas obras clásicas. Y la cabeza de todas estas nuevas obras clásicas es el retrato de Antino. Es en el retrato de Antino donde se plasma finalmente esta estética neoclásica que después dará lugar a obras pues realmente tan variadas, tan magníficas, que bueno, no hace al caso, evidentemente sin ilustraciones ni nada, no hace al caso, pero que realmente yo no sé si los dioses me concederán muchos años más, pero a lo mejor me meto con el asunto. Y Antino, como digo, es el centro de este conjunto.
Repetitivo, evidentemente. Hay un montón de Adrianos que son prácticamente iguales. Los talleres de Adriano, sobre todo los colocados en la villa de Adriano, en Tívoli, debieron de producir muchos retratos de Antino, todos con sus bellísimos bucles, todos con ese juego magnífico de claroscuro en la cabellera que contrasta con la blandura de la cara, con esos ojos que curiosamente suelen seguir siendo ojos vacíos, sin pupilas, como se hacían solo para las estatuas de los dioses, y por una razón muy distinta. Las estatuas de los dioses clásicas estaban pintadas. Con toda seguridad las de Antino ya no estaban pintadas. Esos ojos huecos eran sencillamente la imagen de que estaba perdido en el Olimpo, de que vivía en el más allá. Esto fue, por tanto, el punto de partida, pero no solo este. Luego hay otro punto de partida, y en él es en el que voy a insistir ahora, que es el cariño que tenemos los dos por una colección concreta de esculturas. La colección, mira por dónde, del Museo del Prado. Pues bueno, aquí fui yo conservador, jefe de escultura durante un par de años. Con Marta he trabajado sobre la escultura del Museo del Prado. Volvemos a la escultura del Museo del Prado. No se preocupen, volveremos a la escultura del Museo del Prado porque estamos preparando un libro sobre Mirón en el cual, pues hombre, también cuenta el Prado. Es decir, aunque el Prado lo tengamos a ello un poco a un lado, sigue siendo el lugar en el que pues, nos refugiamos algunos domingos, en el que nos da el gusto tremendo de volver a ver las salas de escultura, y eso lo digo con orgullo, tal como las dejé yo, prácticamente, con muy pocos cambios. Pues bien, el libro atiende con bastante cuidado a los antinos que tiene el Prado. El magnífico busto de Antino que está en la rotonda de Ariadna, verdaderamente fabuloso, uno de los que se debieron de hacer en la corte de Tívoli y que llegó aquí en la colección Cristina de Suecia. Pero también tiene, como has dicho el profesor Miguel Falomir, un busto venido en el Renacimiento. Lástima que sea un busto renacentista, que reproduce un original clásico, desde luego, pero que es un busto renacentista. Y luego, finalmente, está el más curioso de todos, el que todos hemos visto siempre, el que está colocado en el grupo de San Ildefonso. El grupo de San Ildefonso, que representa probablemente a Orestes y a Pílades, llegó al Renacimiento con una cabeza menos, la del joven de la izquierda. Y allá a principios del siglo XVII, un restaurador decidió que había que ponerle una cabeza. Buscó en su almacén, buscó en su taller y encontró, curiosamente, una cabeza de Antino. Y dijo, pues mira, voy a colocarle esta cabeza de Antino. Y efectivamente, ahí tenemos la cabeza de Antino, que manifiestamente tiene un estilo distinto del resto del grupo. El resto del grupo es de la época de Augusto. Esto no, evidentemente, que realmente me resulta a mí muy interesante. A título personal diré que siempre el que estuviese ahí esa cabeza de Antino me resultó curioso. ¿Quién colocó ahí una cabeza de Antino? Vayan a verlo. A primera vista resulta muy armónico. A poco que se analiza se dice, ahí hay algo que no va. La cabeza de Antino no es igual a la cabeza del personaje que está a su lado. Y hombre, reconozco que a lo largo de la historia los investigadores le han dado un montón de vueltas. Ese Antino, ¿quién lo colocó ahí? Hay quien ha llegado a decir, pues lo colocó ahí Adriano. Esa cabeza de Antino se la colocó ahí Adriano, que toda la cabeza que hubiese y colocó esa. No, no funciona. Esa cabeza no se ha hecho para ese grupo. Esa cabeza es demasiado pequeña para ese grupo. El escultor que la cogió y la colocó.
A primera vista no se nota, a poco que se analiza, sí. Y yo recuerdo, estando yo de conservador, vino a restaurar esa escultura un restaurador famoso, Silvano Bertolín, que lleva años y años y años restaurando una cosa tan chiquitita como es nada menos que el altar de Zeus en Pérgamo. Pues bien, vino a restaurar unas cuantas esculturas del Prado, entre ellas esta. Y le dije, analízame esto. Me le dio vueltas para arriba por pasiva y dijo, mira, rindámonos a la evidencia. Esta cabeza no se hizo para esta escultura. El corte de la cabeza no coincide con el corte de la escultura. La cabeza se le colocó en el siglo XVII, pero quien la colocó lo hizo con una sensibilidad tan impresionante que nosotros no nos damos cuenta de ello. Por tanto, les invito, a partir de la lectura de este libro, que de paso se paseen por el Museo del Prado, evoquen a Adriano, que tiene unos cuantos retratos, evoquen a su esposa Sabina, a la que por desgracia le han quitado su retrato, que yo se lo dejé, y se lo han quitado, lo noté últimamente. Y dense cuenta de que en el Prado hay algunas esculturas que forman parte de este renacimiento de Adriano. Algunas están expuestas, otras no. Pero bueno, con el tiempo me imagino que pues, algunas cosas se andarán. Y con esto pues creo que puedo dejarle ya la palabra tranquilamente a don Bruno Ruiz Nicoli, que nos hable de una versión distinta de Adriano. Bueno, yo como discípulo de Miguel Ángel, muchos años en la Universidad Complutense, pues obviamente siempre he seguido de cerca, muy de cerca su trabajo y el de Marta Carrasco. Y bueno, este proyecto en concreto lo he seguido desde su nacimiento y su desarrollo. Y por ello yo que digamos que tengo una perspectiva diferente, porque desde la universidad pasé al periodismo, pues considero que tanto a nivel de relato, tanto a nivel literario, de lo que es la historia de Antino, como a nivel artístico, es un libro que no está hecho solo para el mundo académico, sino que digamos que está muy cerca de la sensibilidad y lo puede apreciar y entretenerse mucho con él cualquier persona que lo lea al margen de su formación, ¿no? Y en lo que me quería centrar yo en esta última intervención es, bueno, son temas que se han tocado de una forma o de otra por los ponentes de esta mesa, pero es qué vigencia tiene Antino hoy en día, qué vigencia tiene. ¿Por qué interesa Antino hoy en día? Antino está en las redes sociales, es una figura que, digamos, pensando en otras figuras comparables suyas de la antigüedad, está presente, y genera interés. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues he escarbado un poquito en la historia, en el relato, y he identificado cuatro elementos. El primero es la pasión. La pasión es algo que es aspiracional hoy en día, como lo ha sido siempre. Es algo que todo el mundo quiere pasar por ello, por la pasión. Y Antino, obviamente, inspiró una pasión desaforada en Adriano. El hombre más poderoso de la época, digamos, se saltó todas las reglas que existían en la sociedad en su relación con Antino en concreto, por amor, básicamente. Y esto es algo que sigue llamando mucho la atención, porque es una historia es única, verdaderamente, en la historia, tanto en la antigua como en la moderna, ¿no? Porque se trata de una pasión homosexual. Digamos que sí que encontramos este tipo de pasiones de poderosos que se saltan las reglas en relaciones heterosexuales, pero no en relaciones homosexuales. Entonces, este relato que además está cargado de misterio, por muchos elementos, por la muerte, por el momento de crisis que estaba atravesando la relación de Adriano y Antino, por la corte, obviamente la corte imperial debía ser un avispero.
Y la muerte, pues, que nunca se menciona la posibilidad de asesinato, ¿no? Porque el propio Adriano y historiadores posteriores aceptaron o bien la posibilidad de la muerte accidental o la posibilidad digamos, de una muerte ritual. Pero bueno, es algo que queda ahí y que queda envuelto en el misterio. Y es de ahí de donde la recuperación de la historia de Adriano y Antínoo, que se produce a nivel literario, sobre todo a partir del siglo XIX en el mundo victoriano, tiran, ¿no? Autores ingleses, un autor inglés como poeta, sobre todo, como es Simons, dedican poemas muy extensos, muy retóricos y muy esteticistas, sobre todo a la travesía del Nilo que acaba en la muerte de Antínoo. Más adelante, en el movimiento decadentista, del que forma parte Oscar Wilde, por supuesto, recibe atención. Oscar Wilde habla de la piel, creo que habla de la piel de marfil del joven esclavo, del bello esclavo, porque entonces se consideraba que Antínoo era un esclavo, cosa que no es así, y de la boca como una granada. Esto, digamos, este ciclo, para no extenderme, podríamos concluirlo con Pessoa, ¿no? Con Pessoa, que al margen de sus heterónimos dedica también un muy extenso poema a Antínoo, en el cual introduce un altísimo grado de erotismo, tengo que decir, que sorprende al leerlo. Y es un canto fúnebre de Adriano ante el cadáver de su amante. Es muy bello, es un poema muy bello. Esto indica, estos tres autores obviamente forman parte de lo que es la formación, digamos, de la identidad y de la cultura gay en Europa y en Occidente en general. Y ante la ausencia de referentes en aquel momento, pues se tira sobre todo de figuras del mundo clásico. Bueno, se han mencionado algunas como Anímedes o Aquiles, pero la figura de Antínoo tiene una especial relevancia porque es una historia real. Es una historia real que roza el mito. Entonces, de ahí que recibe una gran atención como una historia real entre un emperador y su amante. En ese caso estaría, a nivel lésbico, se puede comparar un poco con Safo, ¿no? Que Safo también fue, pues obviamente, una poeta real que existió y cuyas obras subsisten. Pido las excusas del director, pero verdaderamente yo creo que la novela de Jules Sénart sí que lleva la historia de Adriano y Antínoo, que había sido, digamos, una referencia culta hasta ese momento, al gran público. Yo creo que Memorias de Adriano lo que hace es llevar desde un punto de vista diferente, porque se centra en la figura del emperador ya en su vejez, como desde un punto de vista muy reflexivo hacia toda su vida, haciendo ficción de la autobiografía que escribió, que pretendió escribir Adriano. Y dentro de esa historia, Antínoo aparece pues contraponiendo, digamos, la belleza efébica del joven al poder y la sabiduría del hombre maduro. El segundo elemento, que también ha hablado mucho Miguel Ángel Elvira sobre él, es la belleza. La pasión que despertó Antínoo en Adriano estaba basado sobre todo, en primer lugar, en su belleza, y así lo reflejan las fuentes clásicas. Desde un primer momento, en la primera mención, en Alejandría, cuando le cita, cuando habla de la cacería, el poeta Páncrates, en Alejandría, habla ya del bello Adriano, del bello Antínoo, perdón. Y a partir de ahí es una constante, es un tópico que se une a la figura del joven. Un tópico que juega en contra de su favor. Ya cuando comienzan las fuentes cristianas, pues aparecen menciones como la belleza ultrajada, ¿no? La belleza ultrajada, el exceso de
sensualidad de Adriano, ya hablando de una forma negativa de la relación. Pero lo que queda claro y lo que genera este tópico y que se ve reflejado, como he mencionado, en los poemas cuando se actualiza su figura, se retoma su figura en la literatura contemporánea, es ese mito erótico masculino que desde la antigüedad se puede hacer equivaler pues, a una Cleopatra o una Salomé, ¿no? En ese momento. Y además coincide con, ocurre después de la identificación de la figura de Adriano a nivel escultórico iconográfico y la gran dispersión, como ha hablado el profesor Elvira, hay una gran cantidad de retratos escultóricos excepcionales de Antino, por lo cual está en cualquier colección europea o americana de un cierto nivel de arqueología, hay una escultura de Antino, ¿no? Entonces, eso unido a que es, digamos, la representación carnal del mito, lo lleva mucho más cerca de una belleza real, de una belleza humana, de cierta forma, y también de lo que hablaba a nivel estilístico el profesor Elvira, que se une en el neoclasicismo de Adriano el retrato propiamente dicho del joven con la escultura ideal, ¿no? La escultura de los héroes, de los dioses, que viene de la tradición clásica griega. El tercer elemento que viene muy unido a su belleza, hemos hablado de pasión, de belleza, el tercero sería la juventud, que la juventud, obviamente, ha mencionado Marta Carrasco, que en el momento de conocer a Adriano a Antino te contaba 14 años, lo cual quiere decir que se llevaban cerca de 34, 36 años el emperador y el joven, algo que era natural y estaba plenamente aceptado en ese momento. Pero hoy en día estamos hablando de la recuperación actual de la figura, pues podría producir cierto rechazo. Cierto rechazo que yo, analizando un poco por qué nos surge ese rechazo, es que la representación escultórica de Antino nunca se le representa como un niño o como un adolescente, se le representa como un joven en el momento de su muerte, ¿no? A los 20 años, de forma que está plenamente formado, es un joven que se le hace equivaler a los héroes, que tiene un torso muy amplio, una musculatura muy desarrollada y, por tanto, digamos que la fase de la niñez y de la primera adolescencia de Antino queda borrada. Y el cuarto elemento, y con esto termino, que yo creo que hace también que llama la atención, genera interés y actualiza la figura, es la muerte. La muerte sigue generando una gran fascinación hoy en día cuando se trata de la muerte de alguien que ha sido muy bello en su juventud, ¿no? En el punto álgido de su belleza, por decirlo de alguna forma, porque eso hace que su belleza se haga eterna. Si Antino hubiese sobrevivido, pues se habría convertido en un señor, que Adriano obviamente le habría dejado en la cuneta y le habría sustituido por el siguiente, pero gracias a su muerte Antino fue divinizado y se ha convertido pues, en lo que he mencionado, ¿no? en un mito erótico y en una imagen, digamos, en el arquetipo de lo efébico, tal y como se consideraba en ese momento. Y como decía, el tema de la muerte es algo que sigue fascinando, la muerte de la belleza es un momento de álgido, ¿no? Podemos poner el ejemplo de James Dean, ¿no? En nuestra época. James Dean, digamos que si Adriano divinizó a Antino, las cámaras cinematográficas divinizaron a James Dean, ¿no? Y James Dean murió muy joven cuando había hecho muy pocas cosas. Antino tampoco había hecho muchas cosas, obviamente, aparte de ser muy guapo y muy joven.
Y bueno, por eso, a raíz de su muerte, fue, digamos que se ha convertido en un icono y en una belleza eterna, porque James Dean nunca ha envejecido como Antino, nunca ha envejecido. Y yo creo que estos 4 elementos, ¿no? La pasión homosexual de Adriano sobre Antino, la belleza y la juventud de este joven y su muerte prematura, yo creo que lo han convertido en una figura que recibe, por estas 4 razones y muchas más, recibe un gran interés de una gran parte del público y sobre todo del público LGTB, ¿no? Hoy, este mes que estamos en el mes del orgullo, pues merece la pena mencionarlo y enorgullecerse de la presencia en el Museo del Prado de Adriano y Antino a través de sus esculturas. Y bueno, darles las gracias a todos y animarles muchísimo a que compren el libro y lo lean y vengan al Museo del Prado y vean las esculturas, porque enriquece muchísimo la lectura, la escultura, que es de lo que se trata. Gracias a todos. Muchas gracias, muy sugerente. Les brindo el tema de una novela, un relato corto. James Dean y Antino se encuentran en una discoteca de Benidorm gracias a sendos viajes pagados por el Inserso. Y puntos suspensivos. Bueno, agradecerles a todos su presencia, a felicitar a los autores y al editor por el trabajo, por el empeño editorial, y pedirles a todos que compren el libro, porque así les harán a todos ellos mucho más contentos y harán posible que la editorial tenga continuidad y que los autores pues tengan más fácil seguir publicando. Muchísimas gracias a todos. Sí, yo creo que está muy bien.